Bueno, vamos entonces a la última sesión de las jornadas. Vamos a escuchar ahora a José Giromini, doctor en filosofía y becario postdoctoral del CONICET, con su trabajo Ontología de lo Social, Conexiones Instrumentales y Cohesión Social, que va a ser discutido por Mauro Santelli de la Universidad de Buenos Aires y becario doctoral CONICET. ¿Sí? Así que adelante, José. Bueno, voy. Bueno, el título es La ontología social de Wilfrid Sellars. Ahí tiene una pequeña diferencia con la versión del programa, le agregué razonamiento práctico, conexiones instrumentales y coerción social. La idea del trabajo es identificar o reconstruir en los trabajos de Sellars acerca de su filosofía práctica, por eso lo de razonamiento práctico, algunas tesis respecto a lo que hoy llamaríamos ontología social. Esto es tesis vinculada a debates o temas como la naturaleza de las cosas sociales, los mecanismos de los procesos mediante los cuales las cosas sociales llegan a existir, qué tipo de cosas sociales hay o qué lugar tienen las cosas sociales en el contexto de todas las demás cosas. En este marco, la idea es atribuir a Sellars, a partir de una lectura de sus trabajos de filosofía de la acción o filosofía práctica, dos tesis de ontología social de corte causal. Una tesis propiamente ontológica, que dice que podemos entender a la realidad social como estando constituida por un conjunto de estructuras causales o coercitivas, y una tesis acerca de nuestra relación práctica con la realidad social, acerca de cómo la realidad social se nos presenta en la acción, cómo la experimentamos, cómo la vivimos. Por eso la llamo una tesis fenomenológica, que dice que la realidad social se aparece ante la acción como un conjunto de estructuras causales, o dicho de otro modo, actuar en contextos sociales es adaptarse a coerción. Obviamente que si el trabajo dice esto, le atribuye esto a Sellars, está entablando una polémica muy clara con algunos realidad social y normatividad. Entonces, a partir de estas opiniones más difundidas en la ontología social contemporánea entre los seguidores de Sellars, podríamos pensar que lo que habría que hacer es revisar estas dos tesis y decir algo así como la realidad social está constituida no por un conjunto de estructuras causales o coercitivas, sino por un conjunto de estructuras normativas, y la tesis fenomenológica diría algo así, para que lo leo muy bien, que la realidad social se aparece ante la acción, no como un conjunto de estructuras causales o coercitivas, sino como investida de significaciones normativas, esto es, derechos, deberes, obligaciones, permisos, etc. ¿no? Algunas fuentes de estas revisiones que propondría la ontología social contemporánea, a lo que yo voy a decir que dice Sellars, obviamente está Brandon, tanto en su Making It Explicit como sus trabajos más nuevos. Dentro de la ontología social, la corriente intencionalista, está el trabajo de Searle, y dentro del realismo crítico en la ontología social, el trabajo de Tony Lawson, ¿no? Bien, obviamente Sellars quizá no estaría tan de acuerdo con un contraste tan blanco sobre negro, porque yo no creo que Sellars piense que las lecturas causales y las lecturas normativas sean conceptualmente irreconciliables. Creo que tal vez haya lugares en la obra de Sellars para decir que la realidad social tiene algunos aspectos normativos, pero sí, esto no lo voy a desarrollar porque no voy a tener tiempo, pero sí, lo podemos hablar después, pero sí pienso que la base para entender en qué sentido la realidad social puede ser normativa, el punto de partida es entenderla como estos conjuntos de estructuras causales, ¿no?
Bien, dicho esto, la estructura del trabajo consiste primero en presentar algunos elementos generales de la filosofía de práctica de Sellars, de su filosofía de la acción. En segundo lugar, voy a presentar algunos pasajes específicos y voy a argumentar que si vamos a tomar en serio la lógica de la filosofía práctica de Sellars y los pasajes que voy a presentar, las dos tesis que le atribuyo se siguen fácilmente. Así que bueno, vamos primero con la filosofía práctica de Sellars. La filosofía práctica de Sellars, que bueno, presenta en varios trabajos, yo aquí sigo Form and Content in Ethical Theory, que después fue reimpreso como el capítulo 8 de Science and Metaphysics. La filosofía práctica de Sellars es como una suerte de lógica de las intenciones, ¿no? Presenta un sistema lógico que nos permite entender cómo podemos pasar de una intención a otra. Entonces, para comenzar, la idea de Sellars de una acción, las acciones son simplemente comportamientos disparados por intenciones, transiciones de salida del lenguaje, le dice también. Entonces yo me formo la intención, voy a calentar el agua, como resultado voy y caliento el agua. En segundo, esto nos muestra que el concepto central, ¿estoy hablando muy rápido? Bien, esto nos muestra que el concepto central de la filosofía práctica de Sellars era el concepto de intención, y aquí bueno, hay que aclarar que, al igual que la palabra creencia se puede usar para hablar tanto de estado psicológico o actitudes como de contenido que es creído, Sellars, cuando habla de las relaciones lógicas entre intenciones, está hablando de relaciones entre contenidos, ¿no? Y acá viene uno de los puntos centrales de la filosofía práctica de Sellars, que es que todo razonamiento práctico, en general, salvo con una... toda transformación de una intención en otra, siempre parte de otra intención, ¿no? Esta tesis tiene una forma muy peculiar que voy a describir ahora. La idea de Sellars es que la organización lógica del discurso práctico de algún modo espeja o es isomórfica respecto a la organización lógica del discurso descriptivo, y en última instancia respecto de la estructura del mundo, ¿no? Nos dice aquí en Form and Content in Ethical Theory, las implicaciones entre intenciones son simplemente transposiciones al discurso práctico de generalizaciones empíricas instrumentales, y nos dice también, ya en términos más generales, la característica más importante de la lógica de las intenciones es que es parasitaria respecto a la lógica de las creencias. Acá la idea es muy simple. Los casos paradigmáticos en los que él piensa son algo como lo siguiente. De mi intención de calentar el agua, se sigue mi intención de prender la hornalla. Esta implicación entre intenciones es el resultado de que en el mundo hay una conexión entre el estado de cosas de que el agua se caliente y el estado de cosas de que la hornalla esté prendida. Una conexión que él a veces dice que uno de los estados de cosas es una condición necesaria para que se dé el otro. A veces nos habla de conexiones causales entre estados de cosas, a veces nos habla de conexiones instrumentales, ¿no? Pero esa es la idea general. El mundo estaría organizado por ciertas conexiones causales, en que ciertos estados de cosas son condiciones para que se den otros, y lo que hace el discurso práctico es simplemente transferir eso al razonamiento, ¿no? Por eso, para Sellars, el principio más general que organiza el discurso práctico es el siguiente. P implica Q, si y solo si voy a hacer P implica voy a hacer Q. Esto es, que el agua se caliente implica que la hornalla esté prendida, por lo tanto, voy a calentar el agua implica voy a prender la hornalla, ¿no? Del lado izquierdo tenemos relaciones causales, nomológicas o instrumentales entre estados de cosas.
en que uno es condición necesaria para el otro, y del lado de la acción tenemos caminos prácticos, cursos de acción posibles, cuya prosecución depende de la estructura del mundo. Bien. Dentro de este sistema lógico de las intenciones que presenta Sellars, obviamente los enunciados más importantes vinculados a esta transición de una intención a otra son lo que llaman imperativos hipotéticos. Como, por ejemplo, si quiero calentar el agua, debo prender la hornalla. El punto central de los imperativos hipotéticos es que el debo que está presente ahí, estrictamente no está expresando ningún deber, ¿no? Simplemente nos dicen algo así como, si querés, si tenés ganas de calentar el agua, te conviene ir por este lado, ¿no? Para explicitar que ese debo no está expresando un deber propiamente dicho, Sellars entiende que los imperativos hipotéticos lo que expresan en realidad son simplemente reglas de inferencia, que permiten pasar de una intención a otra. Así, este imperativo hipotético que figura en la pantalla debe ser entendido para Sellars como voy a calentar el agua, implica voy a prender la hornalla, ¿no? Obviamente yo voy a utilizar esta idea de que los imperativos hipotéticos están transfiriendo relaciones causales al razonamiento práctico para defender lo que llamé la tesis ontológica, ¿no? Porque si es imperativo hipotético social, entonces tenemos relaciones causales entre todas las cosas sociales. Y para defender la tesis fenomenológica, esto es que cuando actuamos en contextos sociales respondemos a estructuras causales o a coerciones, voy a usar lo que Sellars dice acerca de los otros imperativos, que son los imperativos categóricos, en el vocabulario kantiano que elige Sellars. ¿Por qué voy a utilizar los imperativos categóricos? Bueno, porque en la concepción de Sellars de los imperativos categóricos está su concepción de que es actuar en atención a deberes, derechos, obligaciones, es decir, su concepción de lo que es actuar en atención a significaciones normativas. Y lo que yo voy a mostrar es que tiene una concepción tan específica de qué es actuar en atención a deberes que resulta poco plausible extenderla para explicar toda acción o para dar cuenta de toda acción en un contexto social. La idea de los imperativos categóricos, voy a tratar de decirlo más o menos rápido, es que estos sí expresan deberes en un sentido estricto, ¿no? A diferencia de los hipotéticos, en el cual la intención antecedente, si quiero calentar el agua, bueno, la puedo abandonar. En cambio, un imperativo categórico sí expresa un deber, es decir, una acción que no es opcional. Una acción que no podemos elegir no hacer en ciertas circunstancias. Sobre los imperativos categóricos, Sellars hace un movimiento interesante, que es el siguiente. Él, por un lado, quiere que sean intenciones, o que sean enunciados que expresan intenciones. Para Sellars, los enunciados que expresan deberes son enunciados que expresan intenciones. ¿Por qué hace esto? Porque quiere que haya una conexión conceptual o directa entre pensar un deber y tener una disposición a actuar, ¿no? Pero no puede ser cualquier intención, porque si no hay intenciones especiales, ¿no? Tienen que ser de algún modo intenciones no opcionales, a diferencia de las de los imperativos hipotéticos. Entonces, para acomodar estas dos cosas, Sellars concluye que los imperativos categóricos, que actuar en atención a deberes es siempre actuar en tanto miembro de un grupo. La idea es que, como para un miembro de un grupo, las intenciones del grupo, por un lado, él las comparte, no deja de compartirlas, pero por otro lado son algo independiente de él, ¿no? Entonces un defensor que está razonando a partir de una intención como nosotros vamos a ganar este partido, concluye, no debo dejar libre al delantero rival. En esta conclusión, no debo dejar libre al delantero rival, el debo está expresando para Sellars un deber en sentido estricto.
¿no? Porque la intención de la que surge, nosotros vamos a ganar este partido, funciona también como un deber para él. ¿Por qué funciona como un deber? Esto lo voy a decir muy rápidamente. Porque es una condición conceptual de actuar como miembro de grupo, de un grupo, actuar en atención a esta intención, ¿no? Esa sería la respuesta corta. De acuerdo a Sellars, existen ciertas intenciones compartidas que son constitutivas o fundacionales de la existencia de un determinado grupo. Para Sellars, un grupo no es otra cosa que un conjunto de individuos que comparten cierta intención. Así, por ejemplo, si existe algo así como el grupo de la Sociedad de la Grulla Trompetera, que es el ejemplo que da Sellars, es porque hay un conjunto de individuos que comparten la intención de promover la supervivencia de la grulla trompetera de esa ave, ¿no? Y del mismo modo, la intención compartida de acabar con el modo capitalista de producción es aquello en virtud de lo cual existe algo así como un grupo que es el Partido Comunista, o la intención de ganar un partido, o ganar partidos, algunos por lo menos, es la intención en virtud de la cual existe algo así como un equipo de fútbol, ¿no? Y acá viene el punto. Si aquello en virtud de lo cual existe un grupo es una determinada intención, cuando actuamos en tanto miembro de ese grupo, esa intención no es opcional, ¿no? No es algo que puedo elegir aceptar o no aceptar. Por el contrario, actuar en acuerdo con esa intención es una condición conceptual para estar actuando en tanto miembro de un grupo. Acá, por eso digo que funcionan como axiomas, es algo que no se puede tocar. Para los miembros del grupo, ¿no? Sellars siempre está pensando que los deberes son deberes para miembros de un grupo. Después está la posibilidad de deberes para todo el mundo, pero eso, respecto a esa posibilidad, es un poco escéptico, Sellars. El punto es que para los miembros del grupo, la intención constitutiva del grupo funciona como algo fijo, como un estándar, como una regla propiamente dicho, en el sentido que sirve para evaluar otras intenciones que podemos adoptar, o nosotros u otros miembros del grupo. Entonces, si yo tengo una intención cuya realización contradice la intención constitutiva del grupo, entonces se descarta. Y si hay una intención que conduce a realizar la intención compartida, entonces debo hacerlo, ¿no? Bueno, con estos elementos generales vamos a la defensa de las dos tesis. Primero, la tesis ontológica, que se va a basar en este juego que propone Sellars de trasladar conexiones causales al discurso práctico. Voy con una cita. Esto es Form and Content in Ethical Theory también. A ver, ahí. Bien, Sellars ahí nos dice lo siguiente. Los imperativos hipotéticos típicamente descansan sobre conexiones causales, y como la mayoría de los enunciados causales singulares en la vida cotidiana, rara vez, si alguna, consisten en la aplicación de leyes causales generales. Así, si Juan quiere un trago, debe ir a la próxima esquina, no es la aplicación de una supuesta ley general a los efectos de que si cualquiera va a conseguir un trago, tiene que ir a la próxima esquina. Esto último sería una expresión de una conexión de estado de cosas que, bueno, obviamente no es general, sino que solamente funciona en la circunstancia en que Juan se encuentra. Tres observaciones respecto a esto, una general y después dos detalles. El punto principal que está haciendo Sellars acá es que las conexiones instrumentales disponibles para realizar el contenido de una intención y que determinan qué otras intenciones se siguen de estas conexiones instrumentales pueden funcionar muy contextualizadamente, es decir, en dominios sumamente locales y acotados. A medida que nos movemos por diferentes zonas del mundo, cambiando nuestras posiciones geográficas, pero ¿por qué no también nuestras posiciones sociales?, se abren y se cierran diferentes posibilidades para la acción. A esta altura, no se puede cruzar el arroyo sin mojarse, pero
deviene el titular de una caja de ahorro, cambiando, por lo tanto, su posición social, se le va a dar una tarjeta de débito que también puede usar, ¿no? Bien. Esta es la idea general, ¿no? Después podemos pensar dos detalles. El primero es que, si bien es útil y es conveniente saber qué cursos de acción están abiertos para nosotros, en qué circunstancias están abiertos y están cerrados, también conviene pensar este fenómeno en términos graduales, ¿no? O sea, cursos más abiertos o cursos más cerrados, ¿no? Esto se puede entender en términos de la cantidad de recursos que tenemos que intervenir para realizar una determinada intención. Así, bueno, si estoy en el centro, es mucho más fácil realizar mi intención de tomarme un trago que si estoy en la casa de mi mamá en las sierras y son las 4 de la mañana, ¿no? Como lo que a Sellars le interesa es conceptualizar este fenómeno, esta idea de cómo el mundo nos va marcando diferentes caminos prácticos, de cómo la manera en que es el mundo nos permite o no hacer que el mundo sea de otra manera, ¿no? Cómo, a partir de cómo son las cosas ahora, podemos hacer que las cosas sean como queremos que sean. Como esto es lo que le importa a Sellars, tal vez sea más conveniente pensar estas estructuras que llama causales como estructuras coercitivas, ¿no? No es que el arroyo causa que yo lo salte, sino que, dado la distancia entre las orillas, dado ciertos hechos acerca de mi anatomía y también mi intención de cruzar sin mojarme, bueno, no me queda otra que saltar, ¿no? Y acá el otro pequeño punto que quería, el otro pequeño comentario que quería hacer es el siguiente. Tiene que ver con lo de cruzar sin mojarme, ¿no? Así como en diferentes zonas hay cursos de acción más abiertos o más cerrados, también podemos pensar que nuestras intenciones incluyen algunas cláusulas implícitas respecto a cuántos recursos estamos dispuestos a invertir, uno de ellos el tiempo, obviamente, para realizarla. Entonces, digamos, cuando yo concluyo, y esto afecta el razonamiento práctico, cuando yo concluyo que a partir de la distancia que hay entre las orillas debo saltar, o concluyo la intención de saltar, esto es porque, bueno, y mi intención incluye una cláusula implícita a los efectos de que no me voy a poner a construir un puente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso. Ese es el primer punto grande que hay aquí, con esos dos comentarios. El segundo punto que hay aquí se sigue del ejemplo que usa Sellars, ¿no? Si Juan quiere un trago, debe ir a la próxima esquina. Se sobreentiende que, porque en la próxima esquina hay algo así como un bar, ¿no? Entonces, si Sellars está diciendo que esto es un imperativo hipotético, y los imperativos hipotéticos trasladan conexiones causales o instrumentales entre todas cosas, está claro que Sellars aquí está transmitiendo que esas conexiones causales se pueden dar entre todas cosas sociales, porque la existencia de un bar es sin duda un hecho social. Así como tal vez probablemente la existencia de un trago, ¿no? Lo que Sellars está diciendo es que podemos pensar en imperativos hipotéticos del estilo de, que podemos pensar en relaciones de todas cosas como el estar en un bar es una condición necesaria, causal, para tomarse un trago, ¿no? Entonces ya está abriendo el juego para decir que del lado izquierdo, aquí, del lado del discurso descriptivo del mundo, hay hechos sociales conectados causalmente, ¿no? Y esta lectura no es antojadiza, se desprende de otra cita en que Sellars dice esto mucho más claramente. Y está comentando, esta cita que viene, está comentando el pasaje anterior, está comentando el ejemplo de Juan. Nos está hablando de nomológico en este sentido amplio que yo acabo de comentar, es decir, conexiones instrumentales que pueden ser sumamente locales,
dice que los imperativos hipotéticos trasladan estas conexiones instrumentales al discurso práctico, que traslada, y dice explícitamente, condiciones causales necesarias para producir cierto tipo de estado de cosas en cierto tipo de circunstancias. Y después de la palabrita circunstancias pone el numerito y la siguiente nota. Debemos tener en cuenta constantemente la complejidad de los nomológicos instrumentales relevantes para conseguir cualquier fin en contextos sociales. Acá Sellars se permite explícitamente el vocabulario de los nomológicos instrumentales, las condiciones causales necesarias para producir estado de cosas, para caracterizar la acción desplegada en contextos sociales, ¿no? Nos está diciendo que efectivamente podemos pensar las relaciones entre estado de cosas sociales como relaciones causales. Y después sigue, bueno, dice la simplicidad de las letras geomáticas, bla, bla, bla. No tiene que ocultarnos este hecho, tenemos que tener en cuenta los efectos de nuestra acción sobre las acciones de otros y también los efectos de las acciones de otros sobre los resultados de las nuestras. Aquí lo que nos está diciendo Sellars es que no se trata solo de que ciertas entidades sociales, como por ejemplo el hecho de que haya un par o el hecho de que haya una veda nos condicione causalmente. Por ejemplo, uno podría pensar en un imperativo hipotético de este estilo. Si Juan quiere tomar alcohol el domingo de las elecciones, entonces debe comprarlo el sábado antes de las 10 de la noche, en el cual la veda es lo que está imposibilitando o dificultando, siendo más realistas, dificultando considerablemente ese curso de acción de comprar alcohol el domingo, ¿no? Lo que nos dice Sellars es que no solamente bares y vedas nos condicionan causalmente la acción o imponen coerciones, sino también las personas, ¿no? Entonces, si a Juan lo echaron del bar de la esquina porque lo consideran un borracho pendenciero, no va a ser una buena inferencia, o no va a ser un buen principio inferencial para él, concluir de voy a tomar un trago, voy a ir al bar de la esquina, ¿no? En este caso, la percepción que tienen de él en el bar de la esquina hace que no pueda realizar su intención de tomarse un trago allí, ¿no? Después, esto se puede elaborar un poquito más, presentar un argumento mostrando que conviene pensarlas como Sellars explícitamente nos está diciendo que conviene pensar estas cosas como conexiones causales y no como cosas normativas, pero no me quiero meter en eso porque no voy a tener tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo, perdón? A ver. Creo que está jugado, José. No, estás justo en media hora, pero bueno, te podemos dar un par de minutitos. Bueno, rápido, entonces voy a tratar de hacerlo muy rápido. Y yo lo dije, pero me enteré ayer que tenía 30 minutos. Lo dije 4 veces hoy. Y ninguna vez me dio tanto tiempo. Pero bueno, cierro muy rápido con la defensa de la tesis fenomenológica. La idea es que de Sellars se desprende que imperativos como estos están todos basándose en estructuras causales, ¿no? La tesis fenomenológica dice algo así que cuando actuamos, la realidad social se nos presenta como estructuras causales o coercitivas, ¿no? Esta forma de expresar la tesis es medio rara y ajena al vocabulario de Sellars, es más propia del vocabulario de Bourdieu, o si se quiere de Roy Bhaskar. Así que lo que voy a hacer es traducirlo rápidamente al vocabulario de Sellars, que sería una forma muy sencilla. Estos 4 enunciados que se ven en la pantalla funcionan en el razonamiento práctico como imperativos hipotéticos y no como imperativos categóricos, ¿no? La idea, para decirlo de modo más claro todavía, es que el debe de estos 4 enunciados se parece más al debe de si quiero cruzar el arroyo sin mojarme, debo intentar un salto, que al debe de si nosotros queremos ganar este partido, no debo dejar libre al defensor rival. Bueno, ¿cómo comprobar
si esto funciona o no funciona, simplemente preguntarnos si la intención antecedente, por ejemplo, si quiero ingresar a Cuba, expresa o no un deber, y por lo tanto expresa o no una intención compartida. Obviamente que hay casos en que nos podemos imaginar que sí. Alguien es miembro de un equipo de vóley que van a ir a jugar a Cuba, una competencia, y entonces la intención de ingresar a Cuba se sigue de la intención grupal de participar en esa competencia, y aquí sí funcionaría como un deber. Pero, digo, si nos tenemos que imaginar casos tan raros, en los cuales estas 4 cosas estarían funcionando como imperativos categóricos, porque parece que normalmente funcionan como imperativos hipotéticos. La única forma de hacer los imperativos categóricos, y con esto cierro, sería asumir que cada vez que actuamos en contextos sociales, actuamos en virtud de una pertenencia a algo así como una comunidad implícita, ¿no? Que es el argumento que ofrece Jeremy Kunz, y dice algo así como: si Seller nos reconoce que cuando actuamos en tanto miembros de un grupo, actuamos en atención a significaciones normativas, y actuar en contextos sociales siempre actuar en tanto miembro del grupo, actuar en contextos sociales es actuar siempre en atención a significaciones normativas. Bueno, esto no funciona porque en primer lugar es un poco implausible pensar que siempre estamos actuando en tanto miembros de un grupo, ¿no? Esto funciona en casos especiales, el jugador de fútbol, el que acabo de mencionar de que pertenece al equipo de vóley, pero nos obliga a postular una comunidad para cada práctica social que hay. Y esto es literalmente lo que dice Kunz. Las prácticas sociales están constituidas por comportamientos que deben ser descritos en términos de actitudes compartidas, como comportamientos en modo nosotros. O sea, para cada práctica social hay que inventar una comunidad. Cuando yo estoy por cruzar el semáforo y está en rojo y paro, lo hago en virtud de mi pertenencia a la comunidad de los conductores responsables, no sé. Es poco claro. Pero además una mala interpretación de Sellers, y esto es lo último, porque en primer lugar cuando Sellers habla de grupos que saben que tienen intenciones compartidas. Menciona ejemplos como el de la Sociedad de la Grulla Trompetera, ¿no? No habla de grupos que necesiten de que venga un filósofo a dar un argumento trascendental para mostrarnos que en realidad todo el tiempo fuimos uno solo, ¿no? O una comunidad. Cuando sí se refiere Sellers a comunidades más abarcadoras, como la comunidad de todos los seres racionales, es bastante escéptico. E incluso dice que cuando uno piensa en una comunidad moral, la tarea de llegar a esas intenciones compartidas, que nos haría una comunidad moral, es más una tarea o un ideal, algo hacia lo cual apuntar, que una premisa implícita en nuestras prácticas. Esto lo dicen Imperatives, Intentions and the Logic of Thought. Entonces, dado todo esto, podemos concluir que, salvo cuando estamos en los casos muy especiales en que estamos actuando como miembro del grupo, en general actuar en contextos sociales no es actuar en atención a significaciones normativas, al menos para Sellers, sino actuar respondiendo o adaptándonos a coerciones. Eso es todo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por la presentación, excelente. Y ahora vamos a la discusión a cargo de Mauro Santero. Bueno, a ver, esperen que Mauro. comparto pantalla. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Porque estoy recién mudado y con todo... Sí, Mauro, se escucha. Se escucha. Estoy medio paranoico todavía con las cosas. Esperen. Ahí se está compartiendo. Bueno, creo que ahí se está en pantalla completa y todo, ¿no? Sí. No, solo se ven las diapositivas del costadito. A ver, espera. No, activo el modo presentador. Esperen un segundo porque tengo dos. Esperen que dejo de compartir un segundo.
Bueno, a ver, ahí. Ahí va. ¿Ahí funciona? Ahora sí. Claro. Bueno, antes que nada, quería agradecerle muchísimo a José por, bueno, un trabajo arduo de comentar, así que pido disculpas de antemano por cualquier omisión, error o mutilación que haga en el comentario. Me pareció muy interesante, o sea, no me considero un experto en Sellars y mucho menos en ontología social, así que te agradezco doblemente por el trabajo muy minucioso para quienes no tuvieron la oportunidad de leerlo. Es muy interesante el trabajo. Lo que me propongo hacer es simplemente hacer una serie de comentarios. Ahora lo voy a explicitar, pero más que nada centrado no tanto en el debate, bueno, en la discusión muy fina que hace José acerca de, bueno, si Sellars se le puede atribuir estas dos tesis. Voy a darlo, digamos, por sentado, voy a hacer de cuenta que eso es así, o sea, me parece que puede funcionar. Y me parece atractivo, así que más que nada voy a jugar con la idea de qué pasaría si tenemos una teoría así, una ontología social de este tipo, más que nada para fomentar la discusión. No sé, me parece que en estas jornadas salieron muy buenas discusiones y quiero tratar de estar a la altura del espíritu provocativo del trabajo de José, que me parece que quiere levantar un par de cejas, así que voy a tratar de ayudarlo en la medida de lo posible. Bueno, por mor del argumento voy a hacer, bueno, me parece que esto es un debate de Sellars contra los sellarsianos, me parece, o sea, al menos eso es la parte de, al menos como lo voy a narrar. Entonces, la ontología social que está tratando de reconstruir José en estos trabajos de Sellars acerca de, digamos, razonamiento práctico, lo involucran con una tesis ontológica. Estoy repasando brevemente, simplemente para entrar en ritmo y tener en presente las cosas, pero ya lo presentó José, así que voy rápido con esto. Se le puede atribuir esta tesis ontológica y esta tesis fenomenológica versus, bueno, lo que él encuentra en la ontología social mainstream contemporánea, cosa que también le voy a creer, porque no soy experto, y sellarsianos varios que se les puede atribuir de una manera u otra. Digamos, hay menciones a Kunz y a, por ejemplo, a Brandom, que se lo puede considerar un sellarsiano, me parece. Digamos, pero no voy a perseguir la punta de hacer tampoco de ese debate, sino tratar de extraer consecuencias de aceptar estas dos tesis para ver qué pasa, para ver si yo termino de entender exactamente qué implica, digamos, tener una ontología social como esta y qué implica para, bueno, para el resto del sistema de Sellars o alguna parte. Entonces, el punto, me parece, hasta donde puedo entender, es Sellars presenta bastante claramente una diferencia importante entre los, digamos, imperativos hipotéticos o los razonamientos prácticos que involucran imperativos hipotéticos, cosas como, bueno, quiero hacer un comentario pertinente del texto de José, por lo tanto, debo ser caritativo hermenéuticamente. Esto es un razonamiento práctico que expresa la regla práctica. Si quiero hacer un comentario pertinente, debo ser caritativo hermenéuticamente o algo por el estilo. Entonces, esto básicamente puede analizarse según Sellars, porque no hay una lógica imperativa, sino que de alguna manera creo que esto es parte de lo que estaba presentando José acerca de que es parasitaria de la lógica de la creencia, la lógica de las intenciones. Se puede analizar como, bueno, la intención, voy a hacer un comentario pertinente del texto de José, implica para Mauro en el contexto C, dada una serie de creencias de trasfondo y identificación de que es el caso, es que se da eso, voy a ser caritativo hermenéuticamente, ¿no? Entonces, el punto es que Sellars en todo este contexto está tratando de encontrar condiciones de corrección para, digamos, los argumentos, los razonamientos prácticos o las intenciones. En el caso del razonamiento teórico tenemos la verdad o la validez. Acá tendríamos la razonabilidad y la razonabilidad relativa y la razonabilidad categórica, como lo va a llamar, que es lo que presentó José. Entonces, en última instancia, lo que está diciendo José, si lo entiendo bien, es que no hay una diferencia entre razonamientos prácticos que involucran hechos sociales de hechos naturales. Entonces, ¿por qué? Porque según Sellars, todo esto se puede codificar con un homológico instrumental, digamos que es ser caritativo hermenéuticamente, si ese es el caso, es causalmente necesario para realizar un comentario pertinente, digamos, es una especie de, como lo que comentaba hace un rato, que me parece es navegar el espacio lógico de lo social, sería algo así, no sé, para usar una metáfora sellarsiana. Y
tenemos una implicación causal, como X logra realizar un comentario pertinente, implica X es caritativo hermenéuticamente si está en esas condiciones o en ese contexto, que, bueno, Sellars dice bastantes cosas sobre eso, ¿no? Sobre varias especificaciones de esta lógica en esos artículos que comenta José, que no vienen al caso para lo que voy a decir yo. Entonces, el punto es que estas implicaciones causales son generalizaciones empíricas, y las implicaciones causales que sostienen a los imperativos hipotéticos expresados en razonamientos prácticos avalados por un agente son vinculantes para todos los agentes racionales, en tanto generalizaciones empíricas, o sea, digamos, son cosas verdaderas. Su solidez es independiente de los deseos e inclinaciones de grupos individuos específicos, y Sellars dice cosas acerca como de, bueno, cómo se puede contextualizar este tipo de cosas, pero que en principio las faltas en las que podemos incurrir por aplicar mal este tipo de generalizaciones empíricas son el mismo tipo de faltas que tenemos en el razonamiento teórico, o más o menos eso. Entonces, el punto es que no en todos pasa que tenemos razonabilidad relativa, digamos, de una intención siendo razonable en virtud de otra, sino que yo podría, digamos, quizás acá esto está indeterminado, al menos en el texto. ¿Cuál es el límite, digamos, de las cosas que hacemos en virtud de los grupos y las cosas que hacemos en virtud puramente instrumental? Pero, digamos, por mor del argumento, para dar el ejemplo, digamos, un deber incondicional o categórico en Sellars sería algo que sea en virtud de grupos. Si yo digo que quiero, en tanto filósofo o aspirante a ese título, hacer un comentario pertinente al texto de José, por lo tanto, debo, en tanto eso, es parte de ese grupo, ser caritativo hermenéuticamente, ahí ya tengo esto que comentaba José hace un rato. Entonces, básicamente, para no perder el estatus social de filósofo, o al menos no dejar de pertenecer al grupo, o lo que que constituya una falta de este tipo, que es más constitutiva, digamos, yo tengo como inabandonable, llamémosle, digamos, la premisa de este razonamiento práctico, y por lo tanto, como es un argumento sólido, digamos, automáticamente puedo desprender la conclusión de que está especificada en el condicional, en la regla práctica que puedo sacar de esto. Esto hasta acá más o menos sería una parte del argumento. Entonces, las tesis ontológicas y fenomenológicas las defiende José en virtud de que, bueno, no hay una diferencia para el agente, en principio por lo menos para expresarlo en términos fenomenológicos, entre razonar prácticamente como acerca de hechos naturales o no sociales y hechos sociales, ¿no? Y en esos términos, en la manera en que aparecen los razonamientos prácticos y el tipo de cosas que son, por cómo los analiza Sellars, para Sellars, digamos, la realidad social misma sería una que se constituye en términos de algo a esquivar como las pirañas, y no algo a respetar como los derechos y las obligaciones, ¿no? O sea, digamos, lidiar con algo, no sé, no voy a adelantar comentarios. Entonces, yo me voy a enfocar digamos, en el segundo aspecto de lo que acá llamo. Yo creo que hay a lo largo de todo el artículo dos cosas que se pueden distinguir, que es, por un lado, si Sellars realmente dijo eso, se puede decir que dijo eso, y por el otro lado parece haber cierto aval, no sé qué tan fuerte es, después José nos dirá, a que, bueno, esta es una mejor ontología social que la alternativa. Al menos parece que podría explicar ciertos fenómenos que la otra no, o al menos es más compatible con algún otro tipo de cosas. Por eso es parte de lo que quiero preguntar luego, es eso. Entonces, la idea sería que hay una tesis de continuidad de los razonamientos prácticos, en donde los razonamientos prácticos sobre cosas naturales y cosas sociales son identificables, y por el otro lado están estos que serían una minoría, que son los razonamientos prácticos que apelan a grupos, que son deberes categóricos, cosas por el estilo. Entonces me voy a enfocar en eso. Y la idea de la tesis de la continuidad del razonamiento práctico, o sea, aquello de lo que se desprende las tesis ontológica y tesis fenomenológica, o con lo que está relacionado, es que cuando pensamos acerca de las maneras que tenemos para realizar nuestras intenciones, los hechos sociales no ingresan al razonamiento como articulados por deberes, permisos, etcétera, sino como articulados por relaciones de incompatibilidad y consecuencia alética, digamos, hablando de la distinción entre
incompatibilidad y consecuencia deóntica o alética que podemos encontrar en Brandom y también creo que en Sellars de manera más o menos clara. Entonces, en última instancia, es más bien incompatibilidad como la de enunciados acerca de, no sé, leyes naturales, de la que necesitamos hablar en esos términos, y no tenemos que apelar a, digamos, derechos o cálculos deónticos en este orden. Bueno, entonces voy a hacer una serie de comentarios. A ver cómo voy. Espera. Díganme cuando me falten 5 minutos más o menos, porque de alguna manera logré no tener ningún reloj en pantalla. Entonces, si lo entiendo bien, parte del argumento de Giannini de José contra lo que vengo dominando el bando selarciano parte de que en Sellars, para que haya verdaderos deberes y no meros deberes instrumentales, esos deberes deben desprenderse de intenciones nosotros, aquello que nos dota de razonabilidad categórica. Así, al final del trabajo contra Kuntz, que quiere defender que actuar en contextos sociales, actuar considerando hechos sociales, siempre actuar como miembros de algún grupo, se nos dice que hay una diferencia importante entre el deber de un miembro del Partido Comunista de levantarse a las 5 de la mañana para participar en una movilización y el deber meramente instrumental de un ciudadano argentino no excesivamente patriótico, o sea, alguien que no se siente particularmente identificado con las leyes migratorias argentinas, de tramitar su pasaporte de acuerdo con las leyes vigentes. Es alguien que más bien me parece que según este modelo deberíamos entender el que quiere tramitar simplemente su pasaporte y no le importa mucho, digamos, su condición de argentino en relación a esto, si no le parece un trámite burocrático, es alguien que está esquivando, digamos, obstáculos más que sometiéndose a obligaciones. Eso sería parte de la idea. Entonces, me parece que podemos combinar una serie de afirmaciones que encuentro acá, bueno, que las intenciones nosotros para, según el trabajo, según lo que acá José le dice que sostiene Sellars, solo pueden pensarse en modo más o menos explícito y no como postulados teóricos. Entonces, básicamente, digamos, Sellars me parece que en estos trabajos no deja muy en claro qué tan explícitas tienen que ser las intenciones nosotros, digamos, pero me parece que acá José está tratando de tirar la balanza, inclinar la balanza para el lado de, bueno, bastante explícitas o al menos explicitables más o menos directamente, digamos, no deberían formar parte del tipo de atribuciones en tercera persona que es el teórico o cosas por el estilo, simplemente para acomodar una teoría, sino que si queremos respetar, al menos en el aspecto fenomenológico, deberíamos dar cuenta de que, bueno, es difícil atribuirle grupos a personas que no se sienten parte de esos grupos. Entonces, los deberes solo son deberes cuando son razonables, no hipotéticamente, o sea, digamos, si hay deberes instrumentales no son propiamente deberes, es decir, garantizados por la pertenencia a un grupo mediante intenciones nosotros, y la diferencia entre los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos redunda en el carácter individual de las intenciones. Esto no sé si lo dice José así, pero al menos me parece que Sellars está diciendo algo por el estilo, que parte del problema es que no es compartida la intención, es parte del problema de los imperativos hipotéticos. Redunda en el carácter individual de las intenciones que son razonables relativas a una intención no categóricamente razonable, o sea, a una que esté mediada, llamémosle, intencio grupalmente o normativamente propiamente dicho en este caso. Entonces, que haya un deber o no va a depender en última instancia de que haya un compromiso intersubjetivo, porque para hacer las intenciones son compromisos prácticos, explícito o fácilmente explicitable. Creo que esto es algo que se puede reconstruir a partir del trabajo de José y ahora me podrá decir si es así. Entonces, tomando esto, saco una serie de preguntas o extrapolaciones, digamos, si no hay, lo que hay es meramente generalizaciones empíricas instrumentales, y mi pregunta es si deberíamos entender a estas generalizaciones empíricas como normas instrumentales o prudenciales, digamos, ¿qué las diferencias? O sea, la gente que habla de este tipo de normas, por ejemplo, no sé, tenemos desde Davidson a otras personas hablan de racionalidad instrumental, ¿no? Entonces, esta racionalidad instrumental no sería normativa. Mi pregunta es exactamente por qué. Me parece interesante. Obviamente sabemos que todo el discurso acerca de la normatividad es un lío y no hay un mapeo muy preciso de qué es una norma ni en qué sentido y todo eso, pero acá me parece que es una pregunta pertinente. Después, quien no actúa actualmente a la luz de estas implicaciones causales instrumentales o nomológicos instrumentales es censurable solo racionalmente, parece, y en esos sentidos, aparte de normas, en términos de racionalidad instrumental.
¿Y qué hace a las normas categóricamente razonables de deberes y a las normas o estándares intersubjetivos instrumentales tan diferentes como para que las primeras sean verdadera normatividad y las segundas equiparables a la compulsión o normativa, por ejemplo, como la que habla Brandom en su último libro? Digamos, esta pregunta me parece pertinente en el ámbito celarciano porque, por ejemplo, Rorty considera que la ética no tiene deberes universales o que podemos construir una ética sin deberes universales. Entonces, y sosteniendo la idea de las intenciones nosotros de Sellars con todo, o sea, considera que, me parece que algo de eso dice José en el trabajo, que no son verdaderamente universales los imperativos categóricos en Sellars, porque en última instancia son relativos a un grupo. Entonces, Rorty acuerda con eso y dice, bueno, no hay obligaciones universales. Entonces, considera que todo en el marco de lo prudencial puede explicar, digamos, la moralidad. Digamos, gente como Rorty, siguiendo a Sellars, no parece, y no es tan claro que podríamos llamar a Rorty un, no sé, antinormativista sobre lo social. Entonces, es una pregunta que me parece interesante plantear. Después, un punto a favor, que es que me parece que hay en una ontología social, no sé si le va a servir para algo, no sé, a una teoría sociológica o algo por el estilo, debería poder dar cuenta de, bueno, que hay gente que evidentemente no se siente muy identificada con los grupos que navega, pero puede navegarlos, digamos, no quiero meter categorías psiquiátricas, pero hablemos de individualistas extremos a la manera de esta persona en esta película tan famosa, digamos, que no voy a decir que es un psicópata, solamente lo voy a mencionar. Entonces, esta persona, digamos, claramente puede, digamos, existan personas tal cual como las representa la película o no, es imaginable, digamos, que navegan en el entorno social más o menos como parece que nos está habilitando Sellars, o sea, parecen poder evitar que los agarre la policía, parecen poder evitar que descubran sus intenciones asesinas, parecen poder, digamos, desempeñar vidas sociales exitosas a pesar de quizás tener algún tipo de deficiencia normativa en un sentido fuerte, digamos, no sentirse parte de ningún grupo identificado quizás por razones emotivas o de otra índole, pero bueno, parece que alguna ciencia social más o menos desarrollada debería poder dar cuenta de cómo es que individuos que en algún sentido son casos extremos de seres racionales o muy apartados de la norma, de lo que solemos entender en la comunidad, digamos, en algún sentido, como el fenómeno del free rider extremo, o sea, alguien que solamente parasita convenciones y normas y lo que sea. Bueno, entonces me parece que es atendible el punto de podría servir como una adecuación para una ontología social de cualquier índole, así sea normativista o no, de base, que pueda dar cuenta de este tipo de fenómenos. Y me parece que en ese sentido me pareció interesante y quería mencionarlo, porque uno podría establecer una especie de gráfico de diferentes tipos de sujetos que decimos que pueden hacer diferentes cosas que Sellars dice que pueden hacer los agentes, no sé, desde un niño lobe, no sé cómo sería, o como en el debate acerca de la normatividad semántica aparece el Robinson Crusoe de nacimiento, alguien que no fue socializado, digamos, alguien que no tiene segunda naturaleza, podríamos decir, pero biológicamente es un ser humano. Alguien que sería un individuo extremo, esta persona que estoy marcando acá, que alguien que puede navegar exitosamente los entornos sociales sin sentirse parte, sin nunca poder formar intenciones nosotros, salvo la intención del nosotros, de yo, el grupo de las personas más capaces del universo y el resto que se jodan, hablando mal y pronto. Entonces, me parece un caso límite. Tendríamos, bueno, la persona en formación paradigmática, digamos, en este tipo de teorías del desarrollo individual, que, bueno, va adquiriendo de a poco estas capacidades y la idea de, bueno, acá las últimas dos comparten porque en última instancia está en discusión, ¿no? Quizás para alguien como Brandom, digamos, tenés a alguien que siempre lidia con lo social, quizás al menos en como me parece que sugiere José, siempre está pensando en, bueno, una forma involucrada o al menos no puramente instrumental de lidiar con lo social, y otras personas quizás como este patriota cada tanto que menciona José que quiere hacer un pasaporte pero tampoco se cree mucho todo el tema de las fronteras, bueno, que lo puede hacer cuando quiere,
Cuando no, puede tomar simplemente como, ah, bueno, tengo que esquivar a los agentes de la ley. Entonces, bueno, me parece que acomodar las interacciones sociales entre diferentes tipos de agentes o protoagentes parece interesante, y quizás algo como lo que dice José pueda ser un contrapunto para digamos, posturas como las que le está atribuyendo Celarcianos o a la ontología social contemporánea. Si es que no pueden hacer esto, creo que sería un problema. ¿Cuánto estamos? Perdón. Está pasado, pero bueno. Bueno, ya termino. Bueno, entonces esto... Bueno, acá dejo un par de preguntas nada más. La pregunta, esto no es una ontología social completa, entiendo que son dos tesis que se le podrían atribuir a Sellars, habría que ver cómo se desarrolla esto y qué implica. Mi pregunta es si hay una prioridad ontológica de los individuos con respecto a los grupos en todos sentidos, si los sujetos capaces de formar intenciones otros dependen de la interacción social, digamos, ahora eso lo quería vincular con Mead, o sea, la idea de que Mead tiene una teoría en donde, digamos, por mencionar a alguien, me parece que también esto podría relacionarse con lo que mencionas de Searle y bueno, también Tomasello quizás, acerca de, bueno, cómo los sujetos constituidos en sentido fuerte dependen de, bueno, una interacción social compleja que internalizan demandas sociales en un otro generalizado. Entonces me parece que en Mead, esto que vos presentás como, de alguna manera, el mapa, digamos, de lo social o el espacio lógico de lo social que se navega, en Mead está representado por la internalización de roles sociales abstraídos de la interacción concreta con, bueno, el entorno, en el niño en caso, a partir de los juegos y todo ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta es si afectan algo, digamos, ¿cómo entendés vos o cómo entendés que debería entender o que entiende Sellars los roles sociales en estos sentidos? Digamos, el rol social de, por ejemplo, el agente de aduana o el turista que va a Cuba, sino, digamos, para poder navegar ese entorno social uno no tiene que saber que, bueno, uno no anticipa ya que me van a poder pedir el pasaporte y ese tipo de cosas, que es un permiso para pasar la frontera. Y digo esto muy rápido, que simplemente hay comentarios, por ejemplo, acerca de cómo se relaciona esto de una ontología social con las afirmaciones en torno a la imagen científica del hombre en el mundo en Sellars, digamos, acerca de si vos entendés que esta ontología social que se puede desprender de la obra de Sellars y acerca del razonamiento práctico es en su conjunto la ontología de una ciencia acabada ideal tipo Peirce, como a veces Debris menciona que tendría Sellars en algunos trabajos. Y si, bueno, como vos hablas de la estructura del mundo como guiando, me parece, los razonamientos prácticos, si es que cumple algún rol, digamos, al menos en lo fenomenológico o en lo que usa la gente para actuar, la estructura del mundo como tal y no como es, no sé, llamémosle como es percibida o como es hipotetizada, si hay un rol entre las dos tesis que vos puedas marcar que hay una relación, no sé, por ejemplo, en el razonamiento práctico de un agente, o si son independientes completamente, no tienen un rol, digamos, no se apoyan mutuamente, y si se apoyan o se relacionan, si es que se relacionan a través de, bueno, las afirmaciones también de Sellars acerca del eventual reemplazo de la imagen científica de la imagen manifiesta. Nada, preguntas, te quería agradecer nuevamente, eso es todo, espero no habrán pasado demasiado, pero bueno, fue difícil comentar más o menos trabajo tan extenso. No te escucho, Federico. Perdón. Gracias a Mauro por el comentario. Estamos 15 minutos pasados. Así que bueno, José, y después quedarán para las preguntas. Adelante, José. Bueno, muchas gracias, Mauro, por el comentario. Te pido disculpas porque lo que usé para exponer es distinto de lo que vos usaste, pero pasa que tuve que recortar mucho. Primero un comentario general y después respondo a algunas cositas específicas. Me gusta, me parece que está lo que me gusta mucho de tu comentario es que parece que yo estoy sugiriendo, sin darme cuenta, que una suerte de ontología social muy individual, que rechazar, pareciera que rechazar la idea de una ontología social normativa
involucra un volver al individualismo muy, muy duro, ¿no? Y una ontología social así, bien, bueno, bien del individualismo ontológico. Acá solamente hay personas que razonan instrumentalmente, ¿no? La verdad que esa es una conclusión que parece seguirse, o por lo menos que parece estar dando vuelta, pero no tiene nada que ver con lo que yo pienso. O sea, yo creo que uno puede pensar en la realidad social como estructuras causales y todo lo que sostuve, y sostener que esas estructuras causales las hacemos nosotros con nuestros actos, y que es global, y que es todo, y que es colectivo, es holístico, es todo lo que uno quiera, pero eso no significa que seamos un grupo, ¿no? Un poco la presión ahí es por el lado de decir, bueno, a ver, si ustedes van a decir que todo es normativo, van a tener que empezar a postular un montón de comunidades implícitas, y eso no es tan conveniente, ¿no? Ese sería el argumento que yo saco de cero. Después, respecto al límite de cuándo hay grupos genuinos y cuándo no, o respecto a si existe la comunidad de todos los seres racionales y eso, es un tema en que ni siquiera Sellars tiene claridad. Es rarísimo que lo ponga, porque lo pone y dice, y capaz que está, pero se tienen que dar dos condiciones, pero una capaz que se da y la otra me parece que no. Entonces, bueno, es raro. Sellars como que juega un poco con esa idea, pero nunca se convence. Sí, creo que se desprende de lo que dice Sellars, que bueno, que sí tiene que haber grupos para toda práctica social, y esa no parece ser una consecuencia es una consecuencia onerosa metafísicamente, y que además, para mi gusto, desnaturaliza la acción grupal genuina, ¿no? Porque en mi idea también de sacarle lo grupal a todo, de decir que todo el tiempo estamos actuando como miembro del grupo, la idea no es volverme un individualista total, sino todo lo contrario, reivindicar la especificidad de la acción grupal, ¿no? Ese es como un poco el programa con el que yo estoy pensando cuando quiero leer así a Sellars. Entonces decir, no, la acción grupal es una cosa muy específica, es la acción política, por ejemplo, cuando estamos todos en una marcha juntos, y tenemos muy claro qué queremos hacer, etcétera, etcétera. Y eso es un fenómeno que es muy diferente de que yo baje y hable con la kiosquera y usemos las mismas palabras, y usamos los mismos códigos. Y bueno, decir que por eso formamos parte de un mismo grupo es un poco tirado de los pelos, ¿no? Desnaturaliza el otro fenómeno, ¿no? Entonces ese sería el problema. Después me gustó mucho la idea de categorizar los distintos tipos de agentes, me parece que funciona muy bien. Rápidamente sobre lo primero que vos me preguntabas, si eran normas instrumentales o qué sé yo, para el razonamiento. Sí, son normas instrumentales para el razonamiento, pero eso no hace que la realidad social sea más normativa, que es lo que hace que la realidad natural sea normativa, digamos. Cuando yo opero siguiendo razonamientos instrumentales basados en eventos naturales, no estoy pensando que la realidad natural sea normativa. Y finalmente, sobre si es parte de la imagen manifiesta o no, es complicado, porque Sellars sí parece decir algo así como que la imagen manifiesta es normativa. Ahí sí también hay que tener en cuenta que Sellars va cambiando de posición. Esto es algo que en lo cual muchos intérpretes insisten, ¿no? Pero en principio, si Sellars está describiendo el razonamiento práctico, pareciera que toda esta parte de la filosofía de la acción va dentro de la imagen manifiesta, hacer explícito cómo funcionan nuestros conceptos para nosotros, no dentro de la imagen científica. Bueno, eso es todo. Espero, bueno, seguramente algunos puntitos me quedaron afuera, pero repetímelos por favor si me olvidé de algo. Así que bueno, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, gracias José. No sé si hay preguntas, por ahora no. Sí, hay un par de manos levantadas. Nair. Gracias, Fede. Gracias a José y a Mauro por la exposición y el comentario. Es muy breve mi intervención, porque bueno, el grupo, o uno de los grupos en los que trabajo acá en Mar del Plata, se llama
cultura material, agencia y prácticas, así que no podía no intervenir, a pesar de mi desconocimiento bastante grande acerca de Sellars. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Mauro mencionó sobre el final de su comentario que la estructura del mundo guía el razonamiento práctico de un agente. Entonces, mi pregunta es si Sellars se refiere a la materialidad del mundo cuando dice eso, y si no lo hace, ¿qué rol tendría entonces la materialidad para Sellars en su ontología social? Y quería saber si tematiza el vínculo entre intenciones, agencia y materialidad. Por ejemplo, estoy pensando en las affordances del entorno. Bueno, va un poco por ahí mi pregunta. Gracias. Daniel. Gracias, José, por el trabajo y Mauro por el comentario. Tenía dos cositas nada más mínimas, José. Una es, si mal no recuerdo, vos empezás diciendo que las estructuras sociales las entiende Sellars como estructuras causales coercitivas. Supongo que también diría, o quiere decir, o se podría decir, que esas estructuras causales que tienen que ver con la estructura social son también posibilitantes. Si no, pareciera que simplemente restringen, pero también hacen posible ¿no? El despliegue de nuestras vidas. Por otro lado, me parece muy interesante esta idea con la que empezaste, que está en Sellars, de que hay una implicación de intenciones en la acción, y que esas intenciones que se van implicando unas a otras van, por así decirlo, rastreando las conexiones causales que hay en el mundo, que es casi un poco la idea del picturing, ¿no? Hay un mapeo que va paralelo. Ahora, me intriga qué es lo que está pensando Sellars cuando dice que hay toda una estructura de intenciones implicadas. Supongamos que, para seguir con tu ejemplo, quiero calentar el agua de la pava, y vos decías, eso implica que tengo que tener la intención de encender la hornalla. Y eso seguramente implica que tengo que tener la intención de encender el fósforo y bla, bla, bla. ¿Cómo se produce toda esa implicación? Porque pareciera que hay, uno podría pensar que de intención a intención hay un razonamiento práctico, o están simplemente asociadas las intenciones, o son producto del hábito. ¿Qué implica, en qué sentido está diciendo Sellars ahí? ¿Implica en el sentido lógico, en un sentido material? Que la primera intención, por ejemplo, John Searle lo que dice es que cada intención causa a la otra. Pero no parece ser la idea de Sellars. Entonces, si pudieras decir algo que hayas pensado vos o que digas Sellars al respecto, sería de ayuda. Te tendría que haber moderado, Daniel. Bruno, no, todo bien. Bruno, como te conozco el paño, Bruno, sé breve. Sí, va a ser un solo comentario. Bueno, primero, gracias José y Mauro por el intercambio. José, te quería preguntar algo. Entiendo tu prurito contra la proliferación de agrupaciones o de subconjuntos. Me parece correcto, para no terminar diciendo cosas como que hay una agrupación de las personas que cruzan la calle por cada persona que cruza la calle. Te quería preguntar, dado que parece haber evidencia textual en algunos lugares que Sellars creía que había algo así como
una supracultura a la que pertenecemos los seres humanos así en general, si no podría ser, y esto es más que, es una consulta respecto de cómo se podría extender tu trabajo, si crees que eso se relaciona no tanto con la idea de que Sellars creyera que hay algo así como una superorganización, una proliferación de organizaciones, sino más bien con la idea de lo que es condición de posibilidad, no necesariamente en un sentido tan kantiano, pero de entrar en diálogo racional con las demás personas. Y si esto está vinculado con los análisis de Sellars del concepto de persona, porque a veces cuando Sellars habla del concepto de persona ha hecho la extrapolación o la analogía con el concepto de Kant de el reino de los fines, en un sentido que yo no diría, o no sé, quizá se refiere a una especie de literalmente comunidad, como dice este lector que vos estás criticando, que siempre hay una comunidad de personas en sentido suprageneral, pero quizás es más como la idea de cuando trato a alguien como una persona, lo estoy, para efectivamente poder tener un diálogo, le estoy asignando una serie de deberes que hacen inteligible la conversación. Quizá no en el sentido en que él después hablaba de grupos o de intenciones nosotras y nosotros, como el de club de bridge o lo que sea, sino en este otro sentido, vinculado al vocabulario que puede emplear al entrar en diálogo racional. Quería saber si pensabas que había alguna relación o simplemente no. Voy a hacer una pregunta yo también, José, aprovechando. Casi lo contrario de lo que te acaba de preguntar Bruno. Porque Rorty, que lo trajo a colación Mauro, apela fuertemente a la noción de intenciones de nosotros de Sellars para dar cuenta de su moralidad o su aproximación a las cuestiones morales y éticas y políticas. Pero en Rorty tiene un fuerte sesgo agonístico, digamos, su aproximación y su uso de la noción de intenciones nosotros, porque Rorty las usa como involucrando siempre en el nosotros un no ellos, ¿sí? Y que eso da la motivación moral fuerte, la da esa distinción nosotros-ellos. Y es por eso que Rorty no cree que dé ninguna motivación moral en nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces quería ver si hay algo de eso rastreable en Sellars o es puro Rorty apropiándose de Sellars. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy primero con la de Nair, que a ver si no entiendo lo que escribe. La estructura del razonamiento práctico de algún modo rastrea conexiones causales. Vos me preguntabas si estaba involucrada ahí la materialidad. Más que en estos términos en los que habla Sellars, que además es muy críptico y dice una cosa y ya pasa a la siguiente, no hay mucho más. O sea, yo no iría a Sellars a buscar eso. De hecho, es un poco extraño lo que yo estoy sacando de Sellars, eso hay que concederlo, ¿no? Así que no hay mucho más que eso, digamos, que el hecho de que esa materialidad es causal, qué sé yo, después sí se pueden pensar. A mí me interesan esos temas, obviamente, y entonces trato de, a quien esté leyendo, encontrarlos, pero no hay tanto como eso en Sellars. Sí, tal vez más cerca de esa tradición, en la ontología social, está en Roy Bhaskar, sí está un poco más claro, en que le habla de que cuando actuar, que actuar es como producir, en el sentido de siempre estar empleando instrumentos sobre materiales en determinados contextos, y esa idea de instrumentos, materiales y contextos, la entienden de un modo muy abstracto, casi funcional, en el sentido que casi que yo use a Bhaskar para argumentar contra alguien más, es un uso de las ideas de Bhaskar como una herramienta sobre una materialidad que serían algunas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo piensa en esos términos. Eso está en The Possibility of Naturalism, que es un texto de él, de 1979, fundante de la Escuela de Realismo Crítico en la Ontología Social. Pero en Sellars, creo que mucho más que lo que yo saqué, no hay. Respecto a Daniel, sí, son coercitivas y son posibilitantes, obviamente.
eso sin dudas. Y en el mismo sentido también, ¿no? Porque los caminos siempre son limitados, ¿no? Está este camino abierto porque están muchos otros cerrados, ¿no? Esa es un poco la idea de Brandon, yo por eso después del trabajo lo hago, pero acá no lo puedo poner. La idea de que algo sea determinado implica que excluya cosas, que no sea así, que no sea así, que no sea así, que no sea así. Eso me hace pensar, así que, bueno, eso, entonces, es por las mismas dos cosas. Después, en relación a si hay una cadena causal de intenciones, Seller no presenta algo así, pero sí cuando habla de que una intención implica otra, está hablando de creencias. Perdón, está hablando igual que cuando una creencia implica otra, ¿no? Si una creencia implica otra, no implica que yo voy a tener una creencia y porque está implicada la otra, la voy a tener a la otra. Lo mismo pasa con las intenciones. Y puede pasar que yo tenga la intención de calentar el agua y, bueno, no sepa bien cómo hacerlo. Bueno, con el agua no pasa eso, pero a veces tengo intenciones y no veo bien cómo hacerlo, no encuentro el camino práctico en el mundo. Entonces, cuando se habla de implicación, está hablando de contenido. Incluso uno puede fallar y no sacar las conclusiones apropiadas, ¿no? Y ahí hay una falla de tipo técnica, ¿no? A Mauro, sobre las superculturas, sobre ese tema... a Bruno. ¿Qué? A Bruno. Perdón, Bruno. Sí, me confundí, discúlpame, Bruno. A Bruno sobre las superculturas, el tema en Sellars en particular es confuso, porque, bueno, él dice, como lo puso Mauro también, pareciera que podría existir en algún sentido esta comunidad de todos los seres racionales, pero si se dan estas dos condiciones, que las explicitaron y empieza a decir Hegel, Peirce, no sé qué, pero yo no sé si se van a dar, dice, así que no está de claro. Lo más claro sí es en Intentions, Imperatives and the Logic of Thought, donde dice, crear la comunidad es una tarea, crear el acuerdo ese es una tarea, ¿no? Ahora, respecto al tema de si eso está implícito, si es una condición de posibilidad, un poco por ese lado trata de ir Kuntz, no en ese texto que yo mencioné, sino en el libro que sacó que se llama The Ethics of Wilfrid Sellars, si no me equivoco, de 2019. Y a mí esa es justamente la idea que no me gusta. Así como no me gustaba lo de estar postulando grupos para todos lados, porque desnaturaliza lo que es actuar en serio como un grupo, o sea, el sentir, por ejemplo, en un equipo de fútbol, sentir la camiseta, ¿no? Que algunos le dicen que la sienten, otros le dicen, bueno, ¿no? Me parece que el interpretar, cuando yo hablo con alguien, interpretarlo como que yo estoy implícitamente evaluando de acuerdo a las reglas lingüísticas cómo si esa persona correctamente hizo las inferencias, me parece que es como un juego que es el que hacen todos los normativistas, en que también se naturaliza la evaluación, ¿no? En que la evaluación se vuelve tan ubicua que no podemos distinguir casos en los que, por ejemplo, salimos a la calle a luchar contra el acuerdo con el FMI, ¿no? Bueno, eso es una evaluación concreta. No queremos esto, ¿no? Y digo, si uno agarra ese mismo modelo, yo también creo que la evaluación de los grupos viene junta, pero con ese modelo más político, si querés. Si después lo querés bajar y está en una interacción y estás atribuyendo que implícitamente veo si vos estás de acuerdo con las reglas que compartes, me parece que es poco útil, o por lo menos yo estoy tratando, se puede decir, no quiero decir que no se puede decir, pero por lo menos la idea de normatividad que yo estoy tratando de avanzar, o con la que estoy tratando de trabajar, vinculada a grupo y todo eso, va más por ese otro lado, de hacerlo normativo más excepcional, para vincularlo a los grupos y todo eso, no de ponerlo en todo el lado todo el tiempo, ¿no? Y por eso me gusta este ser más causal, y por eso me gustaba el ser más causal de Nico, ¿no? Y finalmente, Fede, sobre las intenciones de nosotros, que son intenciones contra otros. Pensé en eso cuando
cuando le contestaba a Daniel sobre que lo determinado excluye también, ¿no? No está en Sellars eso, no está para nada. Sellars pasa, si sugiere que hay un paso, es el paso desde las intenciones nosotros como pequeños grupitos a esa comunidad en que todos nos abrazamos y nos queremos, bla, bla. No hay ese derrote, que me parece una forma muy interesante de explotar, porque además, digo, por lo menos si uno está pensando, como estoy tratando yo también de pensar más cerca de las ciencias sociales, estos temas, y bueno, o sea, las ciencias sociales todo el tiempo te dicen que los grupos se constituyen uno en oposición a otro. Entonces, me parece interesante ese uso que hace Rorty de Sellars, pero no lo conocía. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José y Mauro.